Avanzar tres temas para que la próxima semana continúe el doctor Álvarez. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve la pantalla? Doctora, buenas noches. Sí se ve, doctora. Ok, gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de tres temas. Uno que es un tema bastante amplio y vamos a tocar puntos puntuales, ¿ya? Que es las anemias hemolíticas congénitas y adquiridas y PTI, ¿no? Trombocitopenia inmune primaria. Entonces, esos tres temas los vamos a tratar de hacer lo más cortito posible, ¿ok? Para no abarcar mucho tiempo. Entonces, ¿qué entendemos como la anemia hemolítica? Pues la anemia hemolítica va a agrupar a ese conjunto, como nos dice ahí, de trastornos en los que se produce una destrucción acelerada justamente de los glóbulos rojos, ¿no? Ajá, ok. Lo que va a dar lugar a la disminución de la sobrevivencia. Sabemos que los glóbulos rojos viven 120 días, ¿verdad? Entonces, debido a algún mecanismo, ya sea intrínseco o extrínseco, estos glóbulos rojos no van a llegar a ese tiempo, ¿no? Y se van a destruir con anterioridad. Entonces, tenemos varios mecanismos y pues dentro de los mecanismos compensatorios que nosotros vamos a tener va a ser un aumento de la eritropoyesis, lo cual va a tener como objetivo garantizar, ¿no? Un adecuado transporte de oxígeno. Como ya sabemos, pues los glóbulos rojos tienen la función de transportar oxígeno hacia todos nuestros tejidos, ¿no? Una mayor destrucción y una menor producción, lo cual nos va a desencadenar una anemia, ¿no? Para la clasificación de lo que son las anemias hemolíticas, vamos a tener por diferentes justamente puntos, ¿no? Uno que es por el mecanismo, en el cual vamos a tener las corpusculares o intrínsecas, como ven ahí, o también son las congénitas, ¿no? Y las extracorpusculares o extrínsecas, que ahí vamos a ver a las anemias hemolíticas adquiridas, ¿ok? Dentro de las corpusculares o intrínsecas o congénitas también, o hereditarias, van a ser aquellas causas que van a afectar directamente al glóbulo rojo como tal. Entonces, los que suceden dentro del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí las alteraciones de la membrana debido a que puede cambiar su morfología debido a la deficiencia de alguna de las proteínas de membrana y nos va a dar las diferentes enfermedades como ser la esferocitosis hereditaria, estomatocitosis, eliptocitosis hereditaria, etcétera, ¿no? Otra causa que tenemos justamente que ocurre dentro del glóbulo rojo, vamos a tener las deficiencias enzimáticas, ¿no? Y por último, las hemoglobinopatías. Sabemos que dentro del glóbulo rojo, pues tenemos la hemoglobina, que es una proteína que está compuesta por globinas, ¿no? Dos pares de globinas. Entonces, cualquier disminución de esta o alteración estructural, pues nos va a dar lugar a las talasemias o la anemia falciforme, ¿no? Entonces, las corpusculares o intrínsecas o congénitas se producen por alguna alteración, ¿no? De algún gen y está relacionado justamente a lo que ocurre dentro del glóbulo rojo, ya sea en su membrana, en alguna de sus enzimas o en alguna de de las cadenas de globina, ¿no? Que para conformar lo que es la hemoglobina. Entre tanto que las anemias hemolíticas de causa secundaria o extrínsecas o adquiridas, pues vamos a tener por las anemias hemolíticas inmunológicas de causa inmune, que vamos a tener, que se pueden producir por anticuerpos o aloanticuerpos, ¿no? Y las anemias hemolíticas de tipo no inmune, en los cuales vamos a tener fragmentación de los glóbulos rojos por causas mecánicas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, agentes físicos, por hiperesplenismo, por infecciones, ¿no? Etcétera. Hay otra clasificación que puede ser por el sitio de hemólisis, en la cual vamos a tener dos, ¿no? Las extravasculares, que se va a dar justamente en el órgano, en el bazo, ¿no? Y las intravasculares, que se va a dar en el vaso sanguíneo como tal, ¿no? Entonces, estas también nos van a dar diferente clínica. Y de acuerdo a la duración, podemos clasificarlas en agudas o crónicas, ¿no? Agudas que, como ahí nos dice, suelen ser intravasculares y van a cursar con hemoglobinuria, ¿no? Y las crónicas que suelen ser generalmente extravasculares, ¿no? Y generalmente lo más llamativo que nos pueden producir justamente es una esplenomegalia. Entonces aquí tenemos justamente la clasificación de las diferentes causas, ¿no? De anemias hemolíticas hereditarias que les dije que ocurren dentro
del glóbulo rojo. Ahí vamos a tener las hemoglobinopatías, vamos a tener a las enzimopatías y las alteraciones de la membrana eritrocitaria. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas y la más representativa de estos grupos, ¿no? Es ahí que tenemos a la hemoglobinopatía, que son trastornos de la hemoglobina como tal. Como ya les había dicho, la hemoglobina está compuesta, es una proteína que está compuesta por dos pares de globina, ¿no? Entonces, ahí como nos dicen, en el glóbulo rojo adulto como tal existen en condiciones normales varios tipos de hemoglobina. En un mayor porcentaje, en un 97%, pues nosotros tenemos hemoglobina A1, ¿no? Que está compuesta de dos cadenas alfa y dos cadenas beta, ¿no? Un 2% de hemoglobina A2 que está compuesta de dos cadenas alfa y dos cadenas delta, ¿no? Y 1% pues de hemoglobina fetal que está compuesta de dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la estructura de la hemoglobina tenemos en el proceso del crecimiento tenemos diferentes tipos de globinas, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, ¿no? Entonces, a cualquier alteración que haya en estas, pues nos va a dar lugar a trastornos justamente de la hemoglobina, que son las hemoglobinopatías, ¿no? Estas se van a producir por una mutación que va a originar una modificación justamente de la carga de la hemoglobina y va a alterar su solubilidad, ¿no? Ok, entonces las clasificamos también en dos grupos. Van a ser las hemoglobinopatías estructurales y van a ser los síndromes talasémicos, ¿no? Cuando hay una síntesis de una cadena de globina que está estructuralmente anormal, a eso le denominamos una hemoglobinopatía estructural. Pero cuando hay disminución o ausencia de la síntesis de una de estas cadenas de la globina, pues ahí se da lo que es los síndromes talasémicos, ¿ok? Entonces, dentro de la más representativa, pues vamos a tener a la hemoglobinopatías estructurales, que es la drepanocitosis o también llamada enfermedad de células falciformes, ¿no? Entonces, esta al igual va a ser una hemoglobinopatía autosómico codominante. De igual manera, se va a producir por una mutación que ya les dije, se va a originar en una modificación de una carga de la hemoglobina y va a alterar su solubilidad, ¿no? Al desoxigenarse, lo que es la hemoglobina mutada va a polimerizar, formando un gel justamente paracristalino. Nos dice que va a ser insoluble, lo cual le va a dar la rigidez al glóbulo rojo y va a cambiar su morfología a una forma de hoz. De ahí es que viene su nombre justamente de este tipo de anemia hemolítica o enfermedad de células falciformes, porque cambia también en este caso por esta hemoglobinopatía, su morfología se vuelve más rígida, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una sustitución justamente del aminoácido glutámico original por una valina, nos dice. La hemoglobina falciforme va a adoptar, como nos dice, una conformación tensa, va a modificar su morfología, ¿no? Y va a formar polímeros que hacen que estos glóbulos rojos, como ya les había mencionado, se vuelvan rígidos, ¿no? La morfología del glóbulo rojo hemos dicho que tiene un objetivo, ¿no? Que es pasar justamente por los sinusoides, por los capilares, y como esta cambia su morfología debido a esta hemoglobinopatía, a esta alteración de este aminoácido, ¿no? Que va a dar lugar a esta hemoglobinopatía, va a dificultar el paso por los vasos sanguíneos y se van a destruir, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes que van a dar toda la clínica de anemia hemolítica que vamos a ver, ¿no? Obviamente va a haber disminución de la hemoglobina por destrucción de los glóbulos rojos, va a haber en nuestros pacientes por la destrucción, va a liberar lo que es la biliverdina, va a producirse bilirrubina, vamos a tener pacientes histéricos, con toda la clínica, si son sintomáticos, de igual manera, ¿no? Con toda la clínica de anemia que nosotros ya conocemos y que les ha debido decir el doctor Álvarez, ¿no? Dentro del diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros generalmente les hacemos una electroforesis de hemoglobina donde vemos la presencia de estos tipos de hemoglobina, ¿no? La del adulto, la fetal, la S. Entonces, nosotros encontramos justamente la alteración, ¿no? La presencia justamente en la electroforesis de hemoglobina de más o menos que se presenta. Podemos tener un paciente histérico, pues paciente con cansancio, paciente histérico, ¿no? Paciente que puede producir hemoglobinuria, ¿no? Entonces,
Si es sintomático, tenemos algunos pacientes que pueden ser asintomáticos y no pueden presentar nada, ¿no? Nada de síntomas. El tratamiento generalmente lo podemos hacer con ácido fólico, simplemente para coadyuvar, ¿no? A la producción de glóbulos rojos. Por la destrucción de estos glóbulos rojos, generalmente nuestros pacientes van a tener alto requerimiento transfusional, ¿no? Cuando sea necesario, ¿no? Que va a desencadenar algo, ¿no? Entonces, tenemos que hidratar a nuestros pacientes porque nuestros pacientes producen bastante hemólisis, ¿no? Destrucción de estos glóbulos rojos. Tenemos que hidratar de forma correcta, ¿no? Estos pacientes, al justamente producir, al producirse estas células con rigidez y no poder pasar por los vasos sanguíneos, van a producir oclusión de estos vasos que pueden producir gran dolor, ¿no? En estos pacientes. Es por eso que podemos utilizar en nuestros pacientes diferentes analgésicos, ¿no? Y generalmente utilizamos este medicamento, la hidroxiuria, cuando el objetivo de nosotros es aumentar la concentración de hemoglobina fetal, ¿no? Y el tratamiento, pues ya curativo, en estos casos podemos hacer trasplante de médula ósea, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenir justamente este tipo de anemia hemolítica, ¿no? Siendo que es una anemia congénita, que va a haber una alteración de la conformación de la hemoglobina como tal, ¿no? Es evitar todas aquellas situaciones que van a desencadenar las crisis, ¿no? Vasoclusivas, como por ejemplo las infecciones, acidosis, hipoxemia, como nos dice ahí, ¿no? Exposición a temperaturas extremas. Entonces, debemos de evitar a nuestros pacientes la exposición al frío para que no produzca, ¿no? Mayor hemólisis. Después tenemos las hemoglobinopatías de tipo talasemias, ¿no? Cuando hay una ausencia ya o una disminución de las cadenas de globina, ¿no? Estas van a determinar, como nos dice ahí, una menor hemoglobinización de los precursores eritroides y hematíes maduros, ¿no? Produciendo que en general microcitosis e hipocromía, ¿no? Estos glóbulos rojos entonces nos dice que van a ser pequeños e hipocrómicos, ¿no? Va a haber una producción desequilibrada de lo que son las cadenas de globina y el exceso de justamente estas cadenas de globina van a formar tetrámeros y van a precipitar lo que son los glóbulos rojos, produciendo una apoptosis, ¿no? Una destrucción crónica justamente en la médula ósea de estos precursores eritroides, ¿no? En una hemólisis crónica que nosotros vamos a ver. ¿Cómo lo podemos clasificar? Lo podemos clasificar desde el punto de vista biológico, como nos dice ahí, dependiendo de la cadena deficitaria, ¿no? Tenemos diferentes cadenas, como ya les había dicho, de globina, alfa, beta, gamma, epsilon, ¿no? Delta. Entonces, dependiendo la frecuencia, las clasificamos en alfa talasemias, beta talasemias, ¿no? Y desde el punto de vista, como nos dice ahí, su expresividad, la distinguimos en talasemia mayor, talasemia menor o rasgo talasémico, talasemia intermedia y las talasemias silentes. Cuando hablamos de una talasemia mayor, pues cuando es la forma más grave de la enfermedad, como nos dice, que se caracteriza por dependencia, ¿no? Del apoyo transfusional para sobrevivir en estos pacientes. El que tiene rasgo talasémico generalmente son portadores asintomáticos de la enfermedad y simplemente vamos a hallar en un frotis de sangre periférica una microcitosis o hipocromía, ¿no? Y la talasemia intermedia, pues va a ser igual, generalmente nos producen algo de clínica, ¿no? Es muy variable, como nos dice. Y la silente, pues hay déficit de la síntesis, pero es leve, ¿no? Y generalmente pueden estar asintomáticos, ¿no? Y incluso pueden no tener lo que es característico de este tipo de anemias, que es la microcitosis y la hipocromía. Después nos vamos a pasar a las enzimopatías, ¿no? Como sabemos, justamente dentro del glóbulo rojos necesitamos que este glóbulo rojo tenga una fuente de energía, ¿no? Y tenemos diferentes vías, ¿no? Que en este caso justamente tenemos estas dos, que es el ciclo de Meyerhoff y tenemos las vías de las pentosas, ¿no? Con el objetivo justamente de producir energía, ¿no? En el glóbulo rojo para que este glóbulo rojo sobreviva, ¿no? Entonces, dentro de las deficiencias enzimáticas que nos van a generar los cuadros hemolíticos, de igual manera que se producen dentro del glóbulo rojo y que van a poder destrucción, que se van a producir la destrucción de estos glóbulos rojos, vamos a encontrar que están vinculadas justamente a estas vías, ¿no? La vía glicolítica, que ya les había mencionado, que va a suplir, como nos dice ahí, los requerimientos, ¿no? Energéticos del glóbulo rojo, y la vía de las pentosas, como los vemos ahí, los dos, ¿no?
que es el objetivo también producir, ¿no? Justamente proteger a este glóbulo rojo del daño oxidativo. Ese es el objetivo, ¿no? Y en estas enzimopatías, como su mismo nombre dice, pues va a haber deficiencia de alguna de las enzimas de estas dos vías, ¿no? En este caso, la más frecuente en la vía glicolítica es el déficit de la enzima de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Y en la vía de las pentosas, justamente de igual manera, ¿no? Es más frecuente justamente la deficiencia de la piruvatoquinasa, ¿no? Entonces, vamos a tocar un poquito, hablar un poquito de cada una de ellas, ¿no? ¿En quiénes debemos de sospechar de las enzimopatías? Generalmente en anemias hemolíticas crónicas, cuando vemos al frotis sanguíneo y no hay una morfología, ¿no? No hay un cambio de la morfología de glóbulo rojo, no hay esferocitos, no se ven glóbulos rojos pequeños o alguna otra morfología que nos esté diciendo que hay una alteración de la membrana, ¿no? Cuando hay una hemólisis aguda posterior a medicamentos oxidantes que puedan generar, que puedan ser los gatillantes de esto, ¿no? La presencia de cuerpos de Heinz, que justamente vemos en el frotis de sangre periférico, que son unos agregados en el citoplasma característicos de este tipo de enzimopatías, y una prueba de Coombs negativa. Sabemos que esta prueba de Coombs sobre todo nos da positivo en enfermedades autoinmunes, ¿no? En anemias hemolíticas de tipo inmunológico. Entonces, cuando esta es negativa, pues ahí estaríamos pensando en una enzimopatía. ¿Cómo clasificamos, ¿no? Dentro de la clínica? Según la magnitud justamente de la carencia, de la actividad justamente de cualquiera de las enzimas, ¿no? Y que va a dar lugar a la hemólisis. Entonces ahí vamos a tener la deficiencia enzimática grave, la deficiencia enzimática moderada y la deficiencia enzimática leve, ¿no? Dentro de la grave, ¿qué nos dice? Justamente que hay la actividad va a estar menos del 10% y la hemólisis con hemólisis crónica o intermitente, ¿no? La deficiencia enzimática moderada, que vamos a tener una actividad del 10 al 60%, ¿no? De actividad de esta enzima. De igual manera va a haber una hemólisis intermitente y va a estar asociada generalmente a infecciones o fármacos que lo van a desencadenar, ¿no? Y la deficiencia leve, que va a haber una actividad más del 60%, ¿no? Y estos pacientes no pueden detener, si bien pueden tener algo de hemólisis, pues no va a ser clínicamente significativo, ¿no? ¿Cuál va a ser el manejo de estas enzimopatías? Obviamente tenemos que evitar aquello que le va a desencadenar, por ejemplo, fármacos, que es lo más frecuente, ¿no? Al retirar estos fármacos, pues vamos a permitir que no se siga hemolizando, ¿no? En estos pacientes. Estos pacientes, en todas estas, al ser enfermedades congénitas, vemos que no hay un tratamiento curativo específico para cada una de ellas, ¿no? Es por eso que debemos darle tratamiento de soporte, ¿no? En nuestros pacientes debemos de darle ácido fólico para que ayude a regenerar las células, descartar justamente o eliminar el factor desencadenante que puede ser, por ejemplo, los medicamentos en este caso, procesos infecciosos, ¿no? Que nuestro paciente pueda cursar y el tratamiento o la terapéutica transfusional, porque hay hemólisis, hay destrucción de este glóbulo rojo y nuestro paciente va a tener toda la clínica de hipoxia tisular, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestros pacientes? Generalmente el apoyo transfusional con paquetes globulares si nuestro paciente tiene clínica, ¿no? Clínica de anemia descompensada, por ejemplo, porque estos pacientes toleran muy bien lo que son niveles bajos de hemoglobina, ¿no? Y en algunos casos de estos, pues hacerle trasplante de médula ósea. Y dentro de las alteraciones de la membrana eritrocitaria, pues todos sabemos que cualquier célula tiene una membrana, ¿no? Que está compuesta por diferentes elementos, ¿no? Una bicapa lipídica, diferentes proteínas de membrana, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, las alteraciones de la membrana eritrocitaria, pues sabemos que es un glóbulo rojo que es de una morfología, ¿no? Característica, que es un disco bicóncavo que tiene el objetivo para pasar los vasos sanguíneos de pequeño calibre, ¿no? Y justamente transportar oxígeno hacia nuestros tejidos. Entonces, como ven ahí, pues tiene diferentes proteínas, ¿no? El glóbulo rojo que va a conformar esto, ¿no? La banda 3, la anquirina, la alfa-espectrina, ¿no? Entonces, a la proteína 4.1. Entonces, todas estas proteínas forman parte de la membrana del glóbulo rojo y le dan esa morfología de disco bicóncavo, ¿no?
Entonces, las anemias hemolíticas producidas por alguna alteración de la membrana es cuando hay deficiencia, ¿no?, de alguna de estas membranas, entonces por ello va a cambiar la morfología, ¿no? Es por eso que vemos aquí las diferentes proteínas que conforman la membrana eritrocitaria, ¿no? La anquirina, la banda 3, la alfa-espectrina, la beta-espectrina, la proteína 4.2, proteína 4.1, la glucoforina C. Entonces, cada una nos va a dar, mira, la alteración de los genes que va a haber en cada una de ellas, ¿no? Y por lo tanto, deficiencia o alteración de cada una de estas proteínas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la alteración de la proteína anquirina, que nos va a dar justamente la enfermedad asociada a esferocitosis hereditaria típica, ¿no? La deficiencia de esta proteína de la anquirina, la deficiencia de la banda 3 de esta proteína, que nos va a dar una esferocitosis hereditaria, una ovalocitosis, ¿no? Una estomatocitosis. Puede haber una alteración de la morfología de lo que es el glóbulo rojo. De la alfa-espectrina generalmente nos da las elictocitosis hereditarias, ¿no? Y de la beta-espectrina, de igual manera, una esferocitosis hereditaria o una elictocitosis hereditaria, ¿no? De la proteína 4.2, esferocitosis hereditaria, japonesa ya con este subtítulo, y de la proteína 4.1, una elictocitosis hereditaria, y de la glucoforina C, elictocitosis hereditaria. ¿Qué vamos a ver en la esferocitosis hereditaria? Esta se va a transmitir, como nos dice ahí, de forma autosómica dominante en el 75% de los casos, ¿no? Va a haber deficiencia de qué proteínas, de la anquirina, de la banda 3, de la beta-espectrina, de la alfa-espectrina. Entonces va a cambiar su morfología. Aquí tenemos la morfología normal, es un disco bicóncavo, ¿no? Pero al haber deficiencia de estas proteínas de membrana, va a cambiar su morfología y se va a volver un esferocito, ¿no? Y al cursar justamente o al pasar por los vasos sanguíneos de pequeño calibre, este glóbulo rojo, al no tener esta morfología, va a ser destruido, ¿no? Y va a producir hemólisis, destrucción de este glóbulo rojo antes de cumplir su ciclo de vida, ¿no? Aquí de 120 días, que ya sabemos. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que nos van a dar? Al igual que las otras que hemos mencionado, tanto las enzimopatías o las hemoglobinopatías, pues que nos van a dar, dependiendo del grado, ¿no? Si va a ser una leve, moderada o grave, ¿no? Si generalmente son leves, pueden ser asintomáticas o generalmente presentar un grado de hemólisis, pero leve, ¿no? Simplemente tener un paciente poco histérico y nada más. Pero cuando son pacientes que ya tienen un grado de hemólisis grave, que nos van a presentar pacientes netamente histéricos, pacientes con litiasis biliar debido a la precipitación de las mismas, úlceras, ¿no?, en las extremidades por oclusión justamente de los vasos sanguíneos, porque estos glóbulos rojos no van a poder pasar por estos vasos, ¿no? Y va a haber oclusión, ¿no?, que va a producir dolor, ¿no? Y justamente puede producir úlceras en las extremidades. Esplenomegalia, de igual manera, porque es el lugar donde se produce justamente la hemólisis, ¿no? Podemos encontrar, ya que vamos a encontrar en los laboratorios, pues obviamente si nosotros le hacemos un frotis de sangre periférica a nuestro paciente, donde vamos a evaluar la morfología, vamos a ver los esferocitos en un gran porcentaje, ¿no? Más del 50% de nuestro frotis de sangre periférica, pues nos reportaría esta morfología, ¿no? Esferocitos, ¿no? Podemos hacer un test de Kunz directo, justamente, que nos va a dar a pensar que si hay anticuerpos que están pegados a la membrana del glóbulo rojo, y en este caso nos va a dar negativo, ¿no? Porque eso se da en las de causa inmune, que lo vamos a ver en un momento, ¿no? Y el aumento de la fragilidad osmótica. Esta es una prueba que nosotros lo realizamos a diferentes concentraciones de solución salina, donde al cambiar la morfología de la membrana por deficiencia de proteínas, también se altera, ¿no?, lo que es el paso de los diferentes electrolitos y produce hemólisis, ¿no?, de este glóbulo rojo. ¿Cómo lo vamos a hacer el tratamiento? Al igual que las demás anemias hemolíticas de tipo hereditaria, pues generalmente tratamiento de sostén, ¿no? Ácido fólico de igual manera para apoyar la producción de glóbulos rojos y el apoyo transfusional que nosotros necesitaríamos, ¿no? Cuando nuestros pacientes cuando tienen una hemólisis grave y nos da sintomatología, ¿no?
Al ser el vaso, el órgano donde se destruyen estos glóbulos rojos, también es una opción terapéutica la esplenectomía, ¿no? En casos graves que tengan alto requerimiento transfusional, por ejemplo, o que tengan episodios continuos, ¿no? De crisis hemolíticas, o sea, episodios continuos de destrucción masiva de glóbulos rojos. Aquí vemos, ¿no? Como la deficiencia de las diferentes proteínas justamente en la membrana del glóbulo rojo nos van a cambiar la morfología, ¿no? Del glóbulo rojo y volvernos un esferocito, ¿no? Entonces va a disminuir lo que es el pH, va a tomar más contacto con lo que es los macrófagos, van a fagocitar los mismos, van a irse hacia lo que es el vaso, ¿no? Va a producirse destrucción, ¿no? Hay mayor atrapamiento esplénico y se va a producir destrucción de los glóbulos rojos, produciendo una hemólisis, ¿no? Y disminución de la hemoglobina, lo que nosotros lo vamos a ver. La podemos clasificar en diferentes, ¿no? Estadios de gravedad, desde leve, moderada, moderadamente severa y severa, dependiendo, aquí tenemos los datos, ¿no? De hemoglobina, los reticulocitos, la bilirrubina, ¿no? Entonces, de la hemoglobina, es en casos de esferocitosis leves, podemos encontrar con hemoglobinas de 11 a 15, en esferocitosis moderada de 8 a 12 de hemoglobina, en esferocitosis severa, moderada a moderada severa de 6 a 8 y una esferocitosis severa ya como tal encontramos hemoglobinas menor a 6. Cuando ya tenemos esferocitosis severa hay una hemólisis bastante alta, ¿no? Entonces, en estos pacientes tenemos alto requerimiento transfusional y en ellos podemos pensar justamente la esplenectomía, ¿no? Los reticulocitos, debemos de recordar que los reticulocitos son células inmaduras, ¿no? Que se producen justamente en respuesta en nuestra médula ósea, ¿no? Al haber alto grado de hemólisis, nuestra médula ósea responde produciendo mayor cantidad de glóbulos rojos. Sin embargo, estos glóbulos rojos, muchos de ellos van a salir a la periferia de tipo inmaduro, ¿no? Que son los reticulocitos, que es los precursores de los glóbulos rojos como tal. Entonces, estas va a ir incrementando, ¿no? Al haber mayor hemólisis, va a haber mayor producción de forma compensatoria de glóbulos rojos, pero inmaduros, ¿no? Cuando tenemos una esferocitosis leve, podemos tener recuentos de reticulocitos del 3 hasta el 8%, ¿no? En una esferocitosis moderada, un 8% más o menos, justamente en esferocitosis de moderada severa de mayor a 10 y en ya esferocitosis severas, recuentos de reticulocitos más del 10%. ¿No? Al haber destrucción de estos glóbulos rojos, también va a haber liberación de lo que es DHL y también por su metabolismo, por su degradación, vamos a tener, ¿no? Liberación de hemoglobina, justamente por su degradación vamos a tener presencia de bilirrubina, ¿no? A predominio indirecto, ¿no? Entonces, el recuento justamente de bilirrubina va a ir incrementando a la par que mayor sea la hemólisis, ¿no? Por eso tenemos que en una esferocitosis leve, pues la bilirrubina va a estar de 1 a 2 a comparación de una esferocitosis severa que podemos encontrar bilirrubinas mayor a 3. Tenemos otro que es la eliptocitosis congénita, como vemos aquí, su mismo nombre lo dice, ¿no? Entonces vemos estos glóbulos rojos que cambian su morfología, ¿no? Es de tipo, la herencia es autosómico dominante. Estos glóbulos rojos nos van a dar por su cambio en su morfología de tipo, ¿no? Elíptica, ¿no? O ovalada en el frotis de sangre periférica, que se va a deber a la deficiencia de estas proteínas, ¿no? De alfa-espectrina, de la beta-espectrina, de la proteína 4.1 o de la glicoforina C. Y de igual manera, las manifestaciones clínicas, al igual que la esferocitosis hereditaria, pueden variar, ¿no? Desde una leve, que puede ser incluso asintomático, o con una leve ictericia, hasta grave, ¿no? Donde vamos a ver ya como tal ictericia, la litiasis, de igual manera úlceras en extremidades inferiores y esplenomegalia, ¿no? De igual manera, el tratamiento va a ser de soporte, al igual que la esferocitosis hereditaria, y en casos más graves podemos considerar la esplenectomía.
La estomatocitosis hereditaria de igual manera va a cambiar su morfología y como vemos aquí en el centro podemos ver como una boca, ¿no? Más o menos. Y estas se deben de igual manera, ¿no? A la deficiencia de diferentes proteínas, ¿no? Defectos hereditarios nos dice ahí de la permeabilidad de la membrana, ¿no? Que van a permitir justamente alterar el paso, ¿no? De los cationes que sabemos que permite, ¿no? Del sodio y del potasio. Tenemos dos formas en esta, ¿no? La serocitosis y la estomatocitosis con hiperhidratación, la serocitosis o deshidratación celular, ¿no? Y ahí, como vamos a ver, en un hemograma podemos evidenciar con aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? O la resistencia osmótica, anemia leve de igual manera, ¿no? Y la estomatocitosis con hiperhidratación, que es la hidrocitosis, pues hematíes hiperhidratados, ¿no? Con gran volumen, aumento de volumen de esta, ¿no? Y disminución de la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? Resistencia osmótica reducida, ¿no? Y la clínica que se va a producir de igual manera, ¿no? Puede ser de leve a grave, leve asintomático de igual manera y grave que nos van a dar, ¿no? Paciente con todos los datos de anemia, ¿no? Clínica que podemos tener, mareos, cansancio, y si ya tenemos una crisis hemolítica como tal, pues podemos tener datos de alteración hemodinámica, por nuestro paciente hipotenso, taquicárdico, ¿no? Que nos va a desaturar, etcétera, ¿no? Datos de hipoxia tisular. Um, Vamos a ver ahí los cambios de morfología, ¿no? La esferocitosis hereditaria que podemos observar, ¿no? En el cuadro A, la eliptocitosis, la estomatocitosis, de aquí manera igual vemos la eliptocitosis, ¿no? Aquí también esquistocitos que podemos ver. Entonces, todas estas morfologías se da por el cambio o alteración de alguna de las proteínas de membrana, ¿no? Que hace justamente que cambie la morfología y que estos glóbulos rojos al pasar por los vasos de pequeño calibre se rompan, ¿no? Se destruyan y produzcan hemólisis. De igual manera ahí vemos, ¿no? En, en fotos tridimensionales, un glóbulo rojo normal y cómo cambia su morfología, ¿no? Aquí tenemos los estomatocitos, los esferocitos, los eliptocitos, las células en lágrima, etcétera. Cambia su morfología, ¿no? Dentro de las anemias hemolíticas ya extrínsecas como tal, tenemos igual diferentes causas, ¿no? Podemos tener de causas inmunitarias y de causas no inmunes, ¿no? Dentro de las causas inmunitarias, las que pueden ser producidas por síndromes autoinmunitarios, por anticuerpos producidos por la transfusión como tal, la enfermedad del recién nacido que lo van a ver en pediatría de seguro, y otras causas que pueden ser de causas mecánicas, infecciosas, fármacos, ¿no? Que lo vamos a ir viendo. Entonces, dentro de las anemias hemolíticas adquiridas, el mayor grupo lo compone las anemias de causa inmunológicas, ¿no? Que están caracterizadas, como nos dice ahí, de una hemólisis debida a la presencia de autoanticuerpos, ¿no? Que van a estar dirigidos contra la superficie de los glóbulos rojos. O sea, nuestro mismo organismo va a producir autoanticuerpos que van a destruir a nuestros propios glóbulos rojos, ¿no? Y estos anticuerpos se van a clasificar de acuerdo a la temperatura en la cual reaccionan, ¿no? Es por eso que tenemos la anemia hemolítica por anticuerpos calientes y tenemos la anemia hemolítica por anticuerpos fríos. La anemia hemolítica por anticuerpos calientes se produce por los anticuerpos de tipo IgG y la anemia hemolítica por anticuerpos fríos se produce por los anticuerpos de tipo IgM, ¿no? En general tiene epidemiológicamente una incidencia de 1 a 3 casos por cada 100.000, ¿no? Pacientes al año. Es por eso que vemos ahí la clasificación, ¿no? Y dice por anticuerpos calientes, que les había mencionado, que se producen por anticuerpos de tipo IgG, y los anticuerpos fríos, que se producen por anticuerpos tipo IgM. De las de anticuerpos calientes pueden estar relacionados por enfermedades de origen hematológico como tal, que podemos tener los linfomas no Hodgkin, podemos tener las leucemias linfocíticas crónicas, pueden estar relacionados con enfermedades autoinmunes, algo que es muy frecuente con el sobre todo el lupus eritematoso sistémico, una dermatomiosis o una esclerodermia, ¿no? Y también podemos ver en casos de artritis reumatoide también, ¿no? Por fármacos,
por procesos infecciosos, trasplantes, ¿no? Por anticuerpos fríos generalmente los vemos por crioaglutininas, ¿no? Que puede estar asociados también en enfermedades oncológicas o por asociadas a infección, uno de los más representativos por micoplasma, neumonía, ¿no? También pueden haber mixta. Y aquí está la clasificación que les había mencionado, ¿no? Por anticuerpos calientes y por anticuerpos fríos. El mayor porcentaje, más del 80%, pues se produce por anticuerpos de tipo IgG, o sea, por anticuerpos calientes, ¿no? ¿Y por qué se llaman calientes? Porque justamente la aglutinación o la destrucción de estos glóbulos rojos se produce a 37 grados centígrados, por eso se produce por anticuerpos calientes, ¿no? Y de tipo IgM son los de anticuerpos fríos, ¿no? Que generalmente es menos del 20%, ¿no? Del 10 al 15%, desde el 5 al 15%. La aglutinación va a ocurrir a temperaturas bajas, generalmente a 4 grados centígrados, ¿no? Y es producida por enfermedad por crioaglutininas. Y es por eso que no es generalmente esta por aglutininas, crioaglutininas o por anticuerpos de tipo IgM se produce cuando nuestros pacientes están sometidos a temperaturas extremas, ¿no? A temperaturas bajas. Es ahí donde se puede desencadenar este tipo de anemia hemolítica producida por este tipo de anticuerpos. ¿Qué es lo que sucede? Justamente aquí tenemos tanto la producida por anticuerpos calientes y la que se produce por anticuerpos fríos, ¿no? Entonces tenemos anticuerpos, glóbulos rojos que van a ser sensibilizados, que son acá los glóbulos rojos, y estos son los anticuerpos, ¿no? Entonces, por anticuerpos calientes van a ser de tipo IgG, ¿no? Se van a fijar estos anticuerpos por su fracción Fc, se van a pegar estos anticuerpos al glóbulo rojo, aquí ya están pegados los glóbulos rojos a estos anticuerpos, y por su fracción Fc se van a justamente fijar a los macrófagos. Estos macrófagos van a producir fagocitosis de estos glóbulos rojos, van a cambiar la morfología de estos glóbulos rojos volviéndolos esferocitos, y al estar marcados, se van a fagocitar estos por el macrófago, van a trasladarse al sistema retículo endotelial que se va a encontrar en el vaso, ¿no? Pero también pueden fagocitarse y pueden estar pegados a lo que es el complemento, ¿no? Fijados al complemento, estos glóbulos rojos, y también pueden ser fagocitados en el sistema retículo endotelial, pero del hígado, ¿no? Estos son los dos órganos donde se produce la destrucción de estos glóbulos rojos y la hemólisis como tal, ¿no? Y en lo que es la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, aquí tenemos la IgM, ¿no? Que sabemos que es un pentámero que va a activar lo que es el complemento, ¿no? Produciendo lo que es el complejo de ataque de membrana, ¿no? Ese es lo que desencadena. Y va a producir lo que es una destrucción, pero sobre todo intravascular, ¿no? O sea, dentro de los vasos, a comparación de la por anticuerpos calientes, que generalmente se produce una hemólisis extravascular, ¿no? Que se produce generalmente en el vaso o en el hígado. De igual manera, se puede producir también hemólisis, ¿no? En el hígado también se pueden producir, ¿no? Generalmente aquellos glóbulos rojos que están marcados por complemento, ¿no? C3b generalmente, y van a producir hemólisis. Entonces, ese es el mecanismo por el cual se producen, ¿no? Glóbulos rojos que están marcados por anticuerpos, ya sea de tipo IgG en anticuerpos calientes o de tipo IgM en como anticuerpos fríos, ¿no? En estos que van a activar complemento, ¿no? O que van a ser fagocitados por los macrófagos y trasladados al sistema retículo endotelial del vaso o el hígado. También tenemos otro tipo de anemias, ¿no? Aloinmunes ya. En estos vamos a tener las que son producidas por algo que han debido de ver en obstetricia, que es la enfermedad del recién nacido, ¿no? O la eritroblastosis fetal. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tenemos a las mamás RH negativas y, bueno, quedan embarazadas y el producto es RH positivo, ¿no? Entonces, en el primer embarazo sabemos que no va a pasar nada, sin embargo, se va a sensibilizar la madre, ¿no? Al ser RH negativo y al tener contacto justamente con los glóbulos rojos del bebé, va a producir
como respuesta anticuerpos, ¿no? Anti-RH. Y en un segundo embarazo, cuando se produce, el bebé va a ser RH positivo y como ya hay anticuerpos formados anti-RH, estos van a causar la unión, ¿no? Antígeno, anticuerpo y van a producir destrucción, ¿no? De glóbulos rojos, pero ¿de quién? Del recién nacido. Es por eso que se produce ahí la reacción o la enfermedad del recién nacido, ¿no? La eritroblastosis fetal, la enfermedad hemolítica del recién nacido, que de seguro lo han visto en obstetricia. Dentro de la reacción transfusional tenemos la incompatibilidad ABO, ¿no? Que es la más frecuente, que nos puede dar lo que es una reacción adversa a la transfusión de tipo hemolítica, ¿no? Cuando se confunden de muestra o se confunden de paciente y transfunden otra unidad, ¿no? Entonces, en estos casos puede haber una incompatibilidad a grupo sanguíneo ABO, donde nos dice que los anticuerpos de tipo IgM van a producir una hemólisis intravascular, ¿no? Y estas son las más graves, ¿no? Son agudas, masivas y que presentan más clínica que las extravasculares. Puede presentar fiebre, dolor lumbar, abdominal, hemoglobinuria, fallo renal, coagulación intravascular diseminada, etcétera, ¿no? En caso de incompatibilidad ABO, ¿no? Va a haber una hemólisis ¿no? Intravascular por anticuerpos de tipo IgM. Pero por incompatibilidad RH, cuando hay una incompatibilidad RH, ¿por quiénes van a ser producidos? Por anticuerpos de tipo IgG, ¿no? Anticuerpos calientes, ¿no? Que van a ser en contra, ¿no? Antígenos del sistema RH. O también tenemos otro tipo de antígenos, ¿no? Que el KIT, DAFI, que son otros sistemas de grupos sanguíneos. Pero generalmente estos nos van a producir una hemólisis extravascular, que quiere decir que la hemólisis sobre todo se va a producir en el vaso o en el hígado, ¿no? Y obviamente como las extravasculares pues son menos graves, ¿no? Simplemente nos pueden dar sí datos de hemólisis como tal, ictericia, etcétera, pero generalmente nos producen espleno o hepatomegalia, ¿no? A comparación por incompatibilidad ABO que se van a producir por anticuerpos de tipo IgM, ¿no? Y que nos producen una hemólisis intravascular que es más grave, ¿no? Y que incluso pueden llegar a la muerte en nuestro paciente. También tenemos la hemoglobinuria de la marcha, que es una destrucción de glóbulos rojos transitoria y que generalmente se da por el ejercicio, ¿no? Se da porque hay trauma en los glóbulos rojos justamente al circular, ¿no? Repetidamente por los pequeños vasos de la planta del pie. Entonces, esto lo vemos sobre todo en deportistas, ¿no? En corredores, en fondistas, lo podemos ver, ¿no? Aquellos que realizan este deporte, podemos encontrar un dato de hemólisis, pero generalmente es transitoria, ¿no? Y poco sintomática. La hemólisis asociada a prótesis cardíacas. Esta es una hemólisis mecánica sobre todo y cómo se va a dar por un flujo sanguíneo turbulento, ¿no? En estenosis o regurgitaciones aórticas, como nos dicen, ¿no? La anemia generalmente es moderada, presencia de esquistocitos por la destrucción de estos glóbulos rojos que vamos a ver en la sangre periférica y obviamente los reticulocitos aumentados que ya les dije, ¿no? En respuesta a la médula ósea, ¿qué hace? Produce más glóbulos rojos pero inmaduros, entonces lanza lo que es la sangre periférica, estas células inmaduras, ¿no? Los reticulocitos y por ende va a haber una reticulocitosis, ¿no? Y una prueba de Coombs, que obviamente al no ser de causa, al ser de causa mecánica y no de causa inmune, pues tenemos un test de Coombs negativo, ¿no? Tenemos hemólisis por agentes infecciosos también que se dan, ¿no? Una hemólisis adquirida que se presenta por diferentes etiologías, ¿no? Pueden ser fenómenos autoinmunes generados durante una infección, puede ser por aglutininas frías, esto generalmente es relacionado por el Mycoplasma pneumoniae, ¿no? O mononucleosis infecciosa, ¿no? Cuando pueden tener un grado de causa autoinmune, ¿no? La malaria, como sabemos, es una enfermedad del trópico, generalmente es un parásito intracelular que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, que lo podemos evidenciar en un frotis de sangre periférica o de gota gruesa, como la llaman, y donde podemos evidenciar el parásito como tal, ¿no? Entonces,
puede ser una causa de hemólisis. Al estar el parásito dentro del glóbulo rojo, esta va a destruirse, ¿no? Y producir una anemia hemolítica. Ya, entonces ahí nos dice ¿no? La gravedad de la hemólisis se va a relacionar con la capacidad del parásito de invadir y crecer, ¿no? En diferentes poblaciones de eritrocitos, como la capacidad de crecimiento intrínseco del parásito. Esta hemólisis se resuelve con el tratamiento del agente infeccioso, obviamente, ¿no? Si está asociado a algún proceso infeccioso, pues debemos de tratar, ¿no? Ya sea bacteriano o parasitario, y pues por medio de esta vamos a resolver lo que es esta anemia hemolítica, ¿no? La anemia inducida por fármacos, ¿no? Generalmente mayor porcentaje por AINES, ¿no? Y el mayor representante, pues el diclofenaco con un 32%. Pero como pueden observar, pues podemos tener diferentes, ¿no? Medicamentos antibióticos, como ven la lista es bastante larga. Podemos tener AINES, podemos tener igual medicamentos oncológicos que utilizamos en quimioterapia y otros medicamentos, ¿no? Entonces, en mayor porcentaje, pues tenemos el diclofenaco. Podemos tener antibióticos, uno de los que no debemos olvidarnos es la ceftriaxona que nos puede producir, ¿no? Una hemólisis. Y el oxiplatino, que es un medicamento, un citostático que utilizamos en oncología, ¿no? ¿Cuáles van a ser los mecanismos para que se produzca una anemia hemolítica por fármacos? Pueden ser dos, ¿no? Por causa inmunomediada y por lesión oxidante. Inmunomediada, pues mediada por anticuerpos, ¿no? Estos en la mayoría de los casos, los glóbulos rojos van a estar unidos a anticuerpos que van a ser opsonizados o fagocitados, ¿no? Por macrófagos, ya sabemos, en el sistema reticuloendotelial del vaso o del hígado, ¿no? Y va a producirnos una hemólisis extravascular. En estos casos puede darnos un test de Coombs directo positivo, ¿no? Y la lesión oxidante, pues, nos puede dar justamente estos glóbulos rojos pueden estar afectados por una lesión oxidante, ¿no? Por una alteración de alguna enzima justamente del glóbulo rojo, como habíamos visto las enzimopatías, ¿no? La vía glicolítica o la vía de las pentosas, entonces puede ser desencadenado por una lesión oxidante, ¿no? Puede estar desencadenado por algún fármaco, ¿no? Entonces provocan una hemólisis oxidativa, ¿no? Una interacción con la hemoglobina justamente y el oxígeno va a producir lo que es la formación de peróxido de hidrógeno, ¿no? Y otros radicales oxidantes que justamente van a producir destrucción de este glóbulo rojo. Dentro del abordaje clínico, pues vamos a tener en cuenta la clínica y la parte laboratorial en estos pacientes con anemia hemolítica, ¿no? ¿Qué debemos de preguntar en la anamnesis? Debemos de ver dos ámbitos, ¿no? Es de causa hereditaria o adquirida. Generalmente las hereditarias obviamente se van a presentar en la niñez, ¿no? Pero también lo podemos encontrar en adultos en caso de que sean generalmente leves, donde simplemente haya un grado de hemólisis nada más. O de causa adquirida, ¿no? Entonces debemos de preguntar justamente cómo ha sido el inicio, a qué edad ha aparecido, la clínica de nuestros pacientes, etcétera, ¿no? El dolor, ictericia, toda la clínica que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes, ¿no? Antecedentes o clínica de cansancio en nuestro paciente, de fatiga, ¿no? Antecedentes de ictericia, si hay algún familiar, ¿no? De igual manera que está ictérico, generalmente, ¿no? Hay la esferocitosis hereditaria, muchas veces que obviamente es familiar, entonces podemos encontrar nuestros antecedentes si el papá también tiene, ¿no? Cursa con esferocitosis hereditaria, si hay algún antecedente de abuelos, etcétera. Entonces tenemos que preguntar esto, ¿no? Ya la clínica como tal que nos va a dar, si nuestro paciente tiene dolor abdominal, tenemos que preguntar, ¿no? Hay datos de colelitiasis, ¿no? En casos de hemólisis crónica, ¿no? Sí, ¿qué medicamentos se está tomando, no? Sobre todo nos da por mecanismo de lesión oxidante cuando tenemos las enzimopatías, sobre todo que pueden ser desencadenantes, o una anemia hemolítica de causa adquirida por fármacos, ¿no? Si nuestro paciente ha viajado al oriente, porque hemos visto que una de las causas puede ser la malaria, ¿no? Producida por un parásito, justamente que es intracelular dentro del glóbulo rojo y que puede producir hemólisis, ¿no? Si ha tenido algún proceso infeccioso bacteriano reciente, ¿no? Si es de causa vascular o cardíaca, si tiene alguna prótesis que puede ser una hemólisis mecánica, sobre todo por la turbulencia, ¿no? Por el cambio del flujo. Si es deportista, de igual manera, ¿no? Debemos de sospechar.
Entonces, ¿qué vamos a ver en nuestro paciente? La presencia de fiebre, paciente taquicárdico, puede estar pálido, puede estar histérico en caso de hemólisis crónica, ¿no? Podemos tener en cuenta si tiene válvulas cardíacas, el clic mecánico que nosotros escuchamos a la auscultación. Debemos de aprender a palpar, como les decía, ¿no? Los alumnos, hígado y vaso. Es bastante importante en el área de hematología palpar estos dos órganos y en este caso porque se produce la hemólisis, ¿no? En estos órganos, tanto en el vaso o en el hígado. Entonces debemos de tener en cuenta esto, ¿no? Para el abordaje, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando sospechamos en estos pacientes de una anemia hemolítica? Primero lo que vamos a solicitar va a ser obviamente un hemograma donde vamos a evidenciar que la hemoglobina va a estar baja, obviamente va a tener anemia por destrucción de estos glóbulos rojos. El volumen corpuscular medio generalmente va a estar aumentado cuando hay una reticulocitosis, ¿no? Hemos dicho que cuando hay destrucción de estos glóbulos rojos empiezan a salir a la periferia células inmaduras, ¿no? Precursores de los glóbulos rojos, que en este caso son los reticulocitos. Entonces, los reticulocitos son de mayor tamaño, entonces por ende va a aumentar el volumen corpuscular medio, ¿no? Los reticulocitos aumentados, entonces vamos a tener una reticulocitosis. Lo normal de los reticulocitos lo podemos interpretar hasta el 2%, en alguna literatura hasta el 1.5%, y generalmente cuando tenemos anemias hemolíticas, pues están por encima, ¿no? De los 2, 3, cuando hay crisis hemolíticas por encima de los 10%, ¿no? Y el ancho eritrocitario de igual manera aumentado, ¿no? Que es el grado de anisocitosis. Entonces, por la diferencia de tamaño, ¿ok? Cuando hacemos un frotis de sangre periférica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar la parte cualitativa de las células, en este caso de los glóbulos rojos, ¿no? Hemos dicho que dentro de las causas intracorpusculares o intrínsecas tenemos las membranopatías, ¿no? Entonces, por alteración de alguna proteína de membrana de los glóbulos rojos, por deficiencia de estas que van a cambiar la morfología, entonces podemos encontrar todas estas formas, ¿no? Los esferocitos, los estomatocitos, ¿no? Podemos encontrar los eliptocitos, ¿no? Y este drepanocito que es característico de la anemia falciforme. Entonces, eso nos sirve, ¿no? Por parásitos, aquí encontramos justamente, ¿no? Esta inclusión que es malaria, ¿no? Podemos encontrar por paludismo. Los cuerpos de Heinz que generalmente encontramos en enzimopatías por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, la morfología nos ayuda muchísimo, la parte cualitativa también para evaluar, ¿no? La causa de las anemias hemolíticas para que nos dé una guía más. Dentro para hacer el diagnóstico más allá de qué podemos hacer dentro de la clínica, es muy diferente la extravascular que la intravascular. Las características clínicas de la extravascular que podemos evidenciar. Generalmente es una hemólisis crónica, ¿no? Entonces, generalmente puede ser asintomática, podemos encontrar una palidez crónica, pero una ictericia, ¿no? Podemos encontrar pacientes pálidos, pero también podemos encontrar pacientes ictéricos con más frecuencia, ¿no? Y algo muy llamativo de este tipo de hemólisis extravascular es la esplenomegalia, ¿no? Entonces, estos pacientes generalmente presentan, ¿no? Esplenomegalia, debemos de saber palpar vaso. Litiasis biliar, crisis aplásica, coluria leve que podemos encontrar. Mientras que la intravascular, que es la hemólisis aguda como tal, porque se produce esta hemólisis dentro de los vasos sanguíneos, vamos a encontrar datos clínicos más graves, ¿no? Palidez aguda, pacientes taquicárdicos, hipotensos, ¿no? La orina negra a causa de la hemoglobinuria, ¿no? Entonces, obviamente estos pacientes tienen más riesgo de hacernos lesión renal aguda, ¿no? Datos clínicos más severos, más graves que una extravascular que simplemente nos puede dar una esplenomegalia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar aparte dentro de la química sanguínea? Al destruirse los glóbulos rojos van a liberar lo que es el lactato deshidrogenasa, ¿no? Entonces, en ambos, ya sea extravascular o intravascular, vamos a encontrar LDH aumentada, ¿no? La bilirrubina vamos a encontrar, pero hiperbilirrubinemia predominio indirecto en ambos, ¿no? Igual, en orina, ¿qué podemos encontrar? Justamente bilirrubina
es negativa, urobilinógeno vamos a encontrar positivo, ¿no? En ambos. Entonces, para hacer el criterio que vamos a encontrar en las anemias hemolíticas, obviamente vamos a encontrar anemia, vamos a encontrar reticulocitosis, LDH elevada, podemos encontrar aptoglobina disminuida, porque es la proteína que transporta lo que es la hemoglobina libre, entonces esta va a estar saturada y va a disminuir, ¿no? Entonces podemos encontrar aptoglobina baja y la hiperbilirrubinemia, pero a predominio indirecto. Y ya, yéndonos a un estudio también que nos ayuda mucho a determinar si una anemia hemolítica es de causa inmune, pues tenemos al test de Coombs, ¿no? El test de Coombs nos sirve justamente para evaluar si hay presencia de anticuerpos que están fijados a los glóbulos rojos. Este test de Coombs utiliza un reactivo que es el Coombs, que simplemente es anticuerpos de tipo IgG, ¿no? Entonces, cuando hay anticuerpos que están fijados a lo que es el glóbulo rojo, estos anticuerpos que tiene el reactivo se va a adherir, ¿no? A lo que es, se va a fijar a los glóbulos rojos y se va a aglutinar, ¿no? Este reactivo ayuda, que es como bracitos, que va a ayudar a que se aglutine. ¿Cómo lo vamos a ver in vitro? Como lo ven aquí en estos tubos, ¿no? La aglutinación. Entonces, ahí indirectamente nos dice que hay anticuerpos justamente que están pegados en el glóbulo rojo, ¿no? Este es el Coombs directo. El Coombs indirecto nos permite evaluar la presencia, pero de anticuerpos que están libres en plasma, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos en anemias hemolíticas, sobre todo, desde Coombs directo. Entonces, antes de pasar al algoritmo, ¿qué debemos de pedir en nuestros pacientes? Un hemograma, obviamente, donde vamos a evaluar, vamos a evidenciar la anemia, reticulocitosis, ancha distribución eritrocitaria elevada. Después nos pasamos a la química sanguínea, donde tenemos que pedir laboratorios básicos, obviamente, ¿no? Glicemia, creatinina, electrolitos, bilirrubinas, perfil hepático tenemos que pedir porque podemos encontrar una hiperbilirrubinemia predominio directo, LDH que vamos a encontrar incrementada, aptoglobina si se puede que va a estar disminuida, ¿no? Entonces son los laboratorios y un test de Coombs, que es lo que debemos de pedir a todos los pacientes que estemos sospechando de una anemia hemolítica, ¿no? Entonces, este es un algoritmo para evaluar cuando nosotros hacemos un test de Coombs y nos da positivo, ya estaríamos pensando en una anemia hemolítica de causa inmunológica, ¿no? Si este test de Coombs nos da negativo, tendríamos que pensar en anemias hemolíticas de causa no inmune. Para eso nos serviría hacer un frotis de sangre periférica. Si vemos una morfología alterada, ¿en qué pensaríamos, no? Podemos evaluar, ¿no? Si hay una esferocitosis hereditaria, si hay una enzimopatía, ¿no? Si hay diferentes alteraciones, una hemoglobinopatía, etcétera, ¿no? Si no hay una historia familiar, aparte no hay antecedentes y simplemente vemos algún porcentaje de alteración de esta morfología, debemos de evaluar otras causas, ¿no? De anemias hemolíticas de causa no inmune, ¿no? Mecánicas, como hemos mencionado, las prótesis valvulares, una fístula arteriovenosa, alguna cirugía cardíaca reciente, ¿no? Alguna microangiopatía trombótica que nosotros tenemos, el PTT, el SHU, ¿no? Algunas enfermedades oncológicas, etcétera, ¿no? Si hay una historia familiar, si hay antecedentes de que igual tienen familiares con alguna enfermedad hereditaria como esferosis hereditaria, ya nos guiaría a todas estas, ¿no? A enzimopatías, a membranopatías o a enzimopatías. Si tenemos un test de Coombs de igual manera positivo, ya estaríamos pensando en una anemia hemolítica de causa inmune, pero tenemos diferentes causas, ¿no? Por aloanticuerpos que están producidos por autoanticuerpos y que son causados por medicamentos, ¿no? Inmunomediadas por medicamentos. Por los aloanticuerpos tenemos que ver si a nuestro paciente ha recibido alguna transfusión de sangre, ¿no? Porque puede haber una incompatibilidad ABO o puede haber una incompatibilidad RH. Si es por autoanticuerpos, tenemos un test de Coombs positivo, podemos pensar en autoanticuerpos por anticuerpos calientes, generalmente que nos dan
pueden darnos enfermedades autoinmunes, pueden darnos enfermedades oncohematológicas como ser enfermedades linfoproliferativas como enfermedad de Hodgkin, por ejemplo, mieloma múltiple, ¿no? U otras enfermedades oncológicas como el adenocarcinoma, ¿no? Por anticuerpos fríos, la más representativa que les dije justamente era por infecciones por esta bacteria, ¿no? El Mycoplasma pneumoniae o mononucleosis infecciosa, también por síndromes linfoproliferativos como la leucemia linfocítica crónica, ¿no? Y por las inmunomediadas por medicamentos, podemos encontrar por antibióticos, por AINES, por medicamentos oncológicos también, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento de estas anemias hemolíticas? Como ya habíamos visto más antes, todas las anemias hereditarias de causa intrínseca, sean por enzimopatías, sean por membranopatías o por hemoglobinopatías, todas ellas simplemente van a requerir tratamiento de soporte, ¿no? Ácido fólico y requerimiento transfusional cuando tengan las crisis de hemólisis, sobre todo por la clínica de hipoxia tisular que tienen. Y en algunos casos, pues se puede hacer trasplante de médula ósea o esplenectomía, ¿no? Pero ya las de causa adquirida y sobre todo el grupo más grande de causa inmunológica, pues tenemos los corticoides como primera línea, ¿no? Y vamos a utilizar dependiendo de la clínica, si nuestro paciente tiene una anemia hemolítica de causa inmunológica, pero no tiene compromiso hemodinámico, vemos que tiene hemoglobinas que no llegan a la severidad, no tienen hemoglobinas menor a 10, reticulocitos no está en crisis hemolítica, no hay reticulocitos más del 10%, aún no están alterada la bilirrubina, LDH levemente, ¿no?, incrementado. Entonces podemos iniciar a nuestros pacientes prednisona, ¿no?, un corticoide bioral de 1 a 2 miligramos kilogramo día, ¿no? Entonces podemos administrar esto bioral. Pero si nuestro paciente ya tiene datos de crisis hemolítica, datos clínicos netamente de anemia descompensada, nuestro paciente está taquicárdico, hipotenso, desatura, ¿no? Entonces tenemos que dar corticoides por vía endovenosa. ¿Qué es lo que primero podemos utilizar? Dexametasona, ¿no? 40 miligramos endovenoso cada día por 4 días, hacer estos ciclos, por lo menos 4, con el lapso de 15 días, ¿no? Dependiendo de la evolución de nuestro paciente. Podemos administrar metilprednisolona, ¿no? 1 gramo endovenoso cada día por 3 días. Podemos utilizar ya inmunoglobulinas de 1 gramo kilogramo peso 2 días o 0.5, ¿no? Gramos por kilogramo peso, ya de 4 a 5 días, dependiendo, ¿no? Podemos utilizar inmunoglobulinas. El objetivo de las inmunoglobulinas justamente es saturar, ¿no?, los sitios de unión para que estos glóbulos rojos no sean fagocitados, ¿no?, por los macrófagos. Entonces, podemos utilizar corticoides, podemos utilizar inmunoglobulinas como primera línea, ¿no? Como segunda línea podemos utilizar rituximab, como lo ven ahí. Rituximab es un medicamento, es un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra el CD20. El CD20 es un marcador que se encuentra en los linfocitos B y los linfocitos B pues son los encargados de producir los anticuerpos, ¿no? Entonces es la forma de frenar de esta manera. También podemos realizar la esplenectomía cuando ya tenemos datos de hemólisis crónica persistente y cuando no responde al tratamiento con alto requerimiento transfusional, ¿no? Entonces podemos considerar la esplenectomía. Sin embargo, tenemos que tener cuidados, ¿no?, de vacunas que debemos de hacerle previamente a nuestros pacientes con bacterias encapsuladas, ¿no? También podemos utilizar otros inmunosupresores como ser el danazol, micofenolato, mofetilo, ¿no? Sin embargo, estos no son específicos, ¿no?, para la enfermedad, sino que pueden coadyuvar y podemos administrarlos en conjunto con corticoides, ¿no? Entonces, el tratamiento que nosotros les hacemos, sobre todo a nuestros pacientes con anemias hemolíticas de causa inmunológica. Ahora, ¿le podemos transfundir a nuestro paciente con anemia hemolítica autoinmune? Sí, en casos de que tenga anemia severa,
con datos ya de descompensación hemodinámica, pero antes debemos de inmunomodular, ¿no? Si nuestro paciente viene a emergencias con datos netos de anemia descompensada, de crisis hemolítica, podemos administrar una dosis de corticoides endovenosos, ¿no? Ya sea dexametasona 40 miligramos endovenoso cada día o prednisona, ¿no? O metilprednisona. Podemos administrar en bolo y posterior al mismo recién podemos transfundir a nuestro paciente, porque si nosotros le transfundimos antes de administrarle corticoides, ya tenemos autoanticuerpos, ¿no? Entonces, dirigidos contra la membrana, obviamente, del glóbulo rojo. Entonces, si nosotros le transfundimos un paquete globular sin antes haberle dado corticoides, pues esos autoanticuerpos van a reconocer estos glóbulos rojos que estamos transfundiendo y los van a destruir de igual manera y nuestra hemoglobina puede incluso disminuir, ¿no? De lo que estaba. Entonces, por eso que antes de transfundir a nuestros pacientes, con anemia hemolítica de causa inmunológica producida por autoanticuerpos, tenemos que administrar corticoides, un inmunomodulador. ¿Okay? Entonces, eso hemos visto la parte de anemias hemolíticas de causa adquirida y de causa congénita. Y nos vamos a pasar al otro tema que es bastante cortito igual, que es trombocitopenias. Sabemos que tenemos las plaquetitas que son, si bien son células pequeñas, son células que nos encargan de participar en la hemostasia primaria, ¿no? Porque al haber una lesión endotelial, como lo vemos acá, como lo vemos acá en la imagen, tenemos nuestro vaso sanguíneo. Cuando hay una lesión endotelial, ¿qué hacen? ¿No? Nuestras plaquetas se van a activar y van a empezar a agregarse, ¿no? Para conformar el tapón plaquetario. Entonces ahí es donde cumple la función las plaquetas en la hemostasia primaria, ¿no? Entonces, estas nos van a ayudar, ¿no? A formar este trombo, este tapón plaquetario en el sitio de lesión vascular. ¿Cuánto es el tiempo de vida de estas plaquetitas? Generalmente es de 7 a 10 días, ¿no? Y el recuento ya lo sabemos, ¿no? Es de 150.000 a 450.000. ¿A qué le consideramos trombocitopenia? Cuando tenemos recuento de plaquetas menor a 100.000 por microlitro, ¿no? En condiciones normales, como nos dice ahí, no se produce una hemorragia espontánea o hemotomas, ¿no? Hasta que nuestro recuento de plaquetas pues disminuye menos de 20.000. Ahí recién podemos tener riesgo de sangrado espontáneo, ¿no? ¿Cuáles van a ser las causas de trombocitopenia? Podemos tener enfermedades caracterizadas por la disminución en la producción, ¿no? Donde podemos tener síndromes de insuficiencia de la médula ósea, donde tenemos enfermedades congénitas como ser la anemia de Fanconi, la disqueratosis congénita, ¿no? Podemos tener alguna mielodisplasia, alteración de estos precursores plaquetarios, infiltración de la médula ósea, ya sea de causa neoplásica o infecciosa. Cuando hay infiltración, cuando nuestra médula ósea tiene células, ¿no? De estirpe neoplásico, metástasis o enfermedad primaria de la médula ósea, que está inducida por quimioterapia. Al administrarle quimioterápicos se destruyen, ¿no? Las 3 líneas celulares. En caso de que sea por alguna enfermedad oncohematológica, el objetivo es destruir las células oncológicas, pero también destruimos las células funcionales, las buenas, ¿no? Entonces, entre ellas, pues los megacariocitos, y al destruir estos, pues va a disminuir la producción de las plaquetas, ¿no? Las de causa inmunitaria, las por carencia de folatos, ¿no? Debido a haber la anemia megaloblástica que también nos puede dar disminución de glóbulos blancos y de plaquetas, ¿no? Dentro de las enfermedades caracterizadas por aumento de la eliminación, ahí podemos detener las trombocitopenias de causa inmunitaria, las por heparina, las que aumentan su destrucción, ¿no? Como coagulación intravascular diseminada asociada al síndrome de HELP, la PTT o el SHU podemos encontrar, ¿no? Por aumento del secuestro, generalmente hiperesplenismo, y por otras enfermedades que podemos tener a causa de medicamentos, ¿no? Una pseudotrombocitopenia cuando por causa del anticoagulante, pues se satelitiza, ¿no? Nuestras plaquetas y puede darnos un recuento falso, por ejemplo, asociada a procesos infecciosos como el VIH.
Ya entrando a lo que es la trombocitopenia inmune primaria, pues que es justamente, antes se denominaba como, o la van a encontrar si ustedes buscan artículos, como púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Porque no se encontraba la causa de esta y es una causa, es la denominación buscando las causas, pues es una de descarte, ¿no? Es una enfermedad adquirida que generalmente está caracterizada por la destrucción acelerada de las plaquetas y una producción deficiente de estas, ¿no? Por los megacariocitos que se encuentran en la médula ósea. Entonces va a ser una reducción transitoria persistente del recuento de plaquetas y por un incremento en el riesgo de sangrado, ¿no? ¿Cómo lo definimos PTI? Como un recuento de plaquetas menor a 100.000 en ausencia de otras causas que pueden asociarse a trombocitopenia. Y hemos mencionado todas las causas que hay, ¿no? Entonces, cuando descartamos todo eso y no encontramos alguna, recién la podemos catalogar como trombocitopenia inmune primaria. Dentro de la epidemiología, ¿cuál es? ¿No? De 2 a 4 casos por cada 100.000 habitantes y generalmente aumenta con la edad, ¿no? La trombocitopenia inmune primaria en la edad adulta por lo general es idiopática, o sea, no se conoce la causa, ¿no? Y se vuelve crónica. Mientras que la trombocitopenia inmune primaria secundaria, pues generalmente está asociada, ¿no? A enfermedades oncológicas, puede ser linfoproliferativas como la leucemia linfocítica crónica o alguna enfermedad autoinmunológica asociada como el lupus eritematoso sistémico, infección por VIH, ¿no? Y en niños generalmente es de causa viral, ¿no? Y es autolimitado, incluso sin recibir tratamiento alguno. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Hay una desregulación justamente inmunológica que va a desencadenar, como nos dice ahí, un aclaramiento o una destrucción plaquetaria acelerada, ¿no? Con una menor tasa de regeneración de estas plaquetas. Es por eso que tenemos un recuento bajo de las plaquetas. Podemos observar lo que es un aumento de lo que es los linfocitos T helper 1 sobre el T helper 2, que va a estar precedido, nos dice, por un aumento de las T helper 17, ¿no? Y la supresión justamente de la actividad de las células T, pero reguladoras, ¿no? Lo cual va a dar lugar a que los linfocitos B produzcan autoanticuerpos contra las glicoproteínas de membrana, ¿no? Las plaquetitas igual tienen en su membrana estas glicoproteínas, ¿no? Entonces van a formarse autoanticuerpos que van a igual van a pegarse justamente a las glicoproteínas, ¿no? Van a reconocer a las glicoproteínas de las plaquetas y estas marcadas, estas plaquetitas que están marcadas con estos autoanticuerpos van a ser fagocitados por los macrófagos, ¿no? Y van a ser vaso. Es casi el mismo mecanismo que las anemias hemolíticas de causa autoinmune, ¿no? Entonces, nos dice, se pueden identificar anticuerpos antitrombóticos, y hemos dicho que se forman, ¿no? Autoanticuerpos en más del 75% de los casos y se van a dirigir contra estos complejos, ¿no? De glicoproteínas. La trombocítica, la 2B y la 3A, o la 1B o la 9, ¿no? O ambos. Estas son glicoproteínas de membrana de las plaquetas, ¿no? Van a ser fagocitados, y hemos dicho, por los macrófagos reticuloendoteliales, ¿no? Ya sea en el hígado o en el vaso, que es donde se destruye, al igual que la anemia hemolítica de causa autoinmune. Por lo tanto, su vida va a disminuir, ¿no? Entonces van a destruirse de forma acelerada. Nos dice que la producción trombocitaria no aumenta, ¿no? Lo suficiente de forma compensatoria para normalizar lo que es el número de las plaquetas, debido a la unión de anticuerpos antitrombocitarios a megacariocitos de la médula ósea, ¿no? Y la falta de incremento compensatorio, o sea, va a haber una destrucción acelerada, sin embargo, no va a poder compensar nuestra médula ósea, ¿no? Con aumento de la producción de las plaquetas. Dentro de la clasificación, las clasificamos en tres, y son la trombocitopenia inmune primaria de reciente diagnóstico, que generalmente es menor a 3 meses, la persistente de 3 a 12 meses y la crónica mayor a 12 meses, ¿no? Y remisión, o sea, cuando ya hay buena respuesta al tratamiento que nosotros le hemos dado, ya
¿Cómo lo definimos? Cuando nuestro recuento de plaquetas está mayor a 100.000. ¿Cuál va a ser la clínica de la trombocitopenia? Como hemos mencionado, las plaquetas tienen la función sobre la hemostasia primaria, ¿no es cierto? Entonces, al no haber plaquetas, esta hemostasia primaria se va a alterar y vamos a tener los diferentes cuadros de sangrado, desde cuadros de sangrado leves hasta cuadros de sangrado severos a nivel del sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué vamos a tener en su paciente? Epistaxis, podemos tener gingivorragia, podemos tener la presencia de petequias, ¿no? Sobre todo en miembros inferiores, pero también diseminados en todo nuestro organismo, incluso en mucosas, ¿no? En mucosas podemos tener las bulas hemorrágicas, la púrpura húmeda, podemos tener la aparición de equimosis, de hematomas en nuestros pacientes, ¿no? ¿Cuándo se va a dar la presencia de sangrado? Cuando tenemos recuento de plaquetas menor a 30.000, ¿no? Podemos tener aquí, como lo ven, gingivorragia. Aquí vemos la presencia de petequias en paladar blando. Cuando nosotros vemos la presencia de petequias en paladar blando, ya por clínica podemos decir que nuestro recuento de plaquetas está menor a 30.000, ¿no? Aquí de igual manera vemos petequias, que es extravasaciones vasculares del tamaño de la cabeza de un alfiler y vemos, ¿no? Lesiones puntiagudas acá. Lo vemos en extremidades inferiores. Y lo más grave que nos haga justamente es un sangrado a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Cuando es una trombocitopenia inmune primaria leve, pues nuestros recuentos de plaquetas van a estar más de 50.000 y en este caso no tenemos riesgo de sangrado, ¿no? En este cuadrito, ¿para qué nos sirve? Justamente cuando nosotros tenemos pacientes con trombocitopenia y quieren hacer algún procedimiento quirúrgico, debemos de saber a cuánto debemos de llegar para no correr riesgo, ¿no? Cuando tenemos que tener prevención de hemorragia intracraneal espontánea, nuestros pacientes, nuestro recuento de plaquetas tiene que estar más de 10.000, ¿no? Tenemos que estar más de 10.000. Cuando la prevención de la hemorragia mucocutánea espontánea, igual nuestro recuento de plaquetas tendría que estar mayor a 30.000, ¿no? Cuando queremos insertar catéter venoso central, por lo menos tendríamos que tener justamente el recuento de plaquetas mayor a 30.000, ¿no? Cuando queremos utilizar anticoagulantes, porque tenemos algunos pacientes con enfermedades oncológicas que a la vez nos hacen trombocitopenia, pero que también nos hacen trombosis, ¿no? Y es una disyuntiva en con cuánto de plaquetas deberíamos de iniciar la anticoagulación. Si ya tenemos más de 50.000 plaquetas, ya podemos utilizar anticoagulantes, ¿no? Si nosotros queremos hacer una endoscopía para biopsia, tenemos que tener recuento de plaquetas mayor a 60.000. Cuando queremos hacer biopsias hepáticas, tenemos que tener recuentos de plaquetas mayor a 80.000. Y cuando necesitamos hacer una cirugía mayor, como por ejemplo del sistema nervioso central, oftalmológica, etcétera, tenemos que tener recuento de plaquetas mayores a 100.000, mayor a 80.000, llegar a por lo menos a 100.000, ¿no? ¿Cuál va a ser el pronóstico? Generalmente cuando esta trombocitopenia inmune primaria ocurre en niños y bueno, en un porcentaje de la población adulta generalmente alcanzan, ¿no? Tienen buena respuesta, recuento de plaquetas mayor a 100.000, ¿no? Sin medicación alguna y cuando hay algún desencadenante, pues retiramos simplemente el fármaco, por ejemplo, o ¿no? Algo que esté desencadenando y bueno, tenemos recuento de plaquetas mayor a 100.000, ¿no? Estas revisiones espontáneas tendrían que ocurrir dentro de los primeros 6 meses, ¿no? Como nos dice ahí, tenemos formas autolimitadas, ¿no? Debido a otras causas, puede ser medicamentosas, ¿no? De causas infecciosas, etcétera, que una vez que nosotros retiremos el medicamento o instalemos el tratamiento, pues se va a remitir, ¿no? Lo que es la trombocitopenia. Nos dice que alrededor del 10% pues, de los pacientes con trombocitopenia inmune primaria pues, pueden llegar a desarrollar, ¿no? Otro trastorno durante su seguimiento, generalmente relacionado con enfermedades autoinmunes, ¿no? De tipo lupus eritematoso sistémico o de tipo oncohematológico primario, ¿no? Como las leucemias linfocíticas crónicas. Ya la causa de la muerte por PTI generalmente se debe obviamente a las causas de sangrado graves, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, por ejemplo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Debemos de tener en cuenta que
es un diagnóstico de exclusión. Debemos de descartar todas las causas que hemos mencionado, ¿no? Entonces, para eso debemos de hacer un protocolo, ¿no? Para investigar las causas. Tenemos que hacer lo primero un hemograma completo con recuento de plaquetas, ¿no? Para evaluar cuánto está nuestro recuento de plaquetas. Un frotis de sangre periférica para saber si no hay otras células extrañas, si no hay células de enfermedades oncohematológicas como leucemias que nos puedan provocar trombocitopenia, ¿no? Mm, la prueba de Coombs nos sirve para que hay trombocitopenia inmune primaria que se relaciona con la anemia hemolítica autoinmune que juntas forman lo que es el síndrome de Evans. Entonces, este Coombs sobre todo nos sirve para descartar que tengamos a la par una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Un examen de médula ósea, un aspirado de médula ósea para ver cómo están los megacariocitos que son los precursores de las plaquetas, ¿no? Y para ver si hay infiltración en la médula de alguna enfermedad oncohematológica o enfermedad oncológica sólida, ¿no? Una metástasis. Tenemos que hacer serologías, ¿no? Hemos dicho una de las causas de la trombocitopenia pueden ser las infecciones por virus. Entonces tendríamos que hacer serología para hepatitis B, C, VIH. Otra causa de trombocitopenia es el Helicobacter pylori, entonces tenemos que hacer, ¿no? Helicobacter pylori eneses. En buscar la relación si hay con enfermedades autoinmunitarias, entonces podemos hacer los laboratorios básicos, ¿no? Autoinmunes, ANA, anti-DNA, C3C4, anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Podemos encontrar. ¿Cuáles son el objetivo para el tratamiento de nuestro paciente? Mejorar la calidad de vida, obviamente evitar estos eventos hemorrágicos graves porque pueden llegar a la muerte de nuestro paciente, evitar o minimizar, como nos dice ahí, la toxicidad de tratamientos innecesarios, ¿no? Y siempre es diferente para cada paciente porque es diferente la causa, ¿no? Al igual que la anemia hemolítica autoinmune, por el mecanismo de acción o por la fisiopatología, de igual manera, lo primero que utilizamos en estos casos es corticoides como primera línea, ¿no? Prednisona o dexametasona o inmunoglobulinas o metilprednisolona, ¿no? Podemos utilizar también en estos pacientes lo que son agonistas del receptor de trombopoyetina, el trombopag o romiplastin, anti-D, infusiones seriadas en caso que sea ¿no? por estos anticuerpos, esplenectomía cuando ya nuestros pacientes no responden al tratamiento o de igual manera tienen alto requerimiento transfusional de plaquetas, ¿no? Y rituximab, al igual que la anemia hemolítica, es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que cumple su función con el linfocito B, ¿no? Para evitar que se produzca más autoanticuerpos. Y de segunda línea podemos utilizar medicamentos inmunosupresores, ¿no? Que no son específicos, pero sin embargo pueden coadyuvar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente adulto con recuento de plaquetas de menor a 30,000, nosotros tenemos que utilizar justamente como corticoides como primera línea, ¿no? Entonces, en adultos con trombocitopenia inmune primaria grave, que tenga datos de sangrado, podemos utilizar lo primero, dexametasona, ¿no? 40 miligramos endovenoso cada día por 4 días, ¿no? O podemos utilizar metilprednisolona, 1 gramo cada día por 3 días o inmunoglobulinas, ¿no? Podemos utilizar en nuestros pacientes. ¿En quiénes? Pero podemos utilizar inmunoglobulinas en pacientes con hemorragia con riesgo de vida, ¿no? En pacientes con sangrado a nivel del sistema nervioso central, pacientes con sangrado gastrointestinal, ¿no? Pacientes con intolerancia a glucocorticoides, pacientes que requieran realizar esplenectomía o alguna cirugía mayor o urgente, ¿no? Como parto, una cesárea, etcétera. Podemos utilizar inmunoglobulinas, ¿no? ¿A qué dosis? A 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso, ¿no? Lo hacemos en un primer día y debemos de evaluar la respuesta, ¿no? Cuando ya tenemos una PTI persistente o crónica, pues podemos utilizar estos otros medicamentos también, ¿no? O segunda línea o tercera línea. La esplenectomía, tenemos que tener bastante cuidado con bacterias encapsuladas, entonces tenemos que darle vacunas justamente contra estas, ¿no? Antineumococo, etcétera. Rituximab, podemos utilizar los agonistas de la receptor de la trombopoyetina,
¿no? Como ya les había mencionado, el trombopag o el romiplastim, ¿no? Y los inmunosupresores como es el micofenolato mofetil, la azatioprina, el mecaptopurina, etcétera, ¿no? Creo que eso es todo. Bueno, esas son las tres teóricas. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, eso es todo. Pues buenas noches, tengan buen descanso. Hasta luego, doctora. Hasta luego, buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.